habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Qué preciosa palabra de nuestro Dios. Ahora, mis amados hermanos, pues tenemos la oración por el pastor, y yo voy a pedirle al pastor que pueda darle la bienvenida a este varón que el día de hoy nos está acompañando de aquí de la comunidad. Y mis amados, pues vamos a orar por el siervo de Dios. Señor Jesús, ponemos en tus manos a tu siervo. Bendícele, Señor, para que pueda traer este mensaje que tú le has dado el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y pues le damos la bienvenida a nuestro hermano que está aquí. We want to give you to say welcome, brother. Welcome to this church. We speak Spanish, but we love all the people who come. Okay, welcome to this church. Muy bien, mis hermanos, vamos a tener el día de hoy un tema muy hermoso, hermanos. Se llama el mensaje la oración intercesora de Jesús. La oración intercesora de Jesús, mis hermanos. Después del Padre Nuestro, sin duda la oración intercesora del Señor Jesús, consignada en el libro de Juan, capítulo 17, es la más hermosa. Esta oración fue hecha por nuestro Salvador Jesucristo en vísperas de su crucifixión, sabiendo que se acercaba el momento de despedirse definitivamente de sus discípulos amados. La oración intercesora del Señor Jesucristo, además de bella, es un ejemplo para nuestras propias oraciones intercesoras, pues la Biblia nos enseña que los creyentes somos sacerdotes, es decir, intercesores. Analicemos pues la oración de nuestro sumo sacerdote y apliquemos sus principios a nuestra propia vida. Ahora vean ustedes, hermanos, antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesucristo hizo una preciosa oración. Y eso es lo que vamos a meditar en esta oración preciosa que nuestro Señor hizo. El Señor Jesús oró primero por sí mismo. Fíjense, el Señor Jesús oró primero por sí mismo. Así empezó su oración.
orando por él mismo. Ahora, es interesante, hermanos, que los sacerdotes en el Antiguo Testamento siempre presentaban primero un sacrificio por sí mismo, porque pues ellos eran pecadores. Entonces, si iban a interceder por los pecados del pueblo, pues primero presentaban un sacrificio por sus propios pecados y ya luego por los pecados de todo el pueblo. Entonces empezaban consigo mismos. Los sacerdotes israelitas ofrecían primero el sacrificio por sus propios pecados y luego ofrecían los sacrificios por los pecados del pueblo. Por supuesto que nuestro Salvador nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, pero necesitaba la fortaleza suficiente para poder sufrir por nuestros pecados, mis hermanos. Y por eso pensó primero en sí mismo. Él no lo hizo como los sacerdotes porque ellos eran pecadores, porque Jesús no pecó jamás, hermanos. Él no pecó jamás, no hubo ningún engaño en su boca, no hubo ninguna maldad que haya cometido. Pero sí necesitaba la fortaleza, hermanos, para lo que iba a enfrentar, la muerte en la cruz del Calvario. Nosotros, hermanos, necesitamos orar por nosotros mismos antes de interceder por otros, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador. Orar por nosotros mismos no significa orar egoístamente, es decir, orar solo por las cosas materiales que nos hacen falta, sino orar para que nuestra persona pueda tener la capacidad de poder servir a los demás y ser de bendición para ellos. O sea, no estoy hablando de que le estemos pidiendo a Dios y dame, 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 no. Necesitamos pedirle que nos dé la capacidad, hermanos, de poder bendecir a otros. Cuando tú oras para que Dios te conceda ser un buen siervo o una buena sierva dentro de su obra, Él se encargará de darte todo lo necesario para que puedas realizar tu trabajo. ¿Se acuerdan el salmista cómo oraba? Decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, ¿verdad? Roca mía, ¿no? Algo así. Y redentor mío. Entonces vean ustedes, hermanos, él pedía que cuando abriera su boca, hermanos, que fuera gratos esos dichos delante de él y por supuesto delante de la gente que iba a ministrar. Entonces a eso me refiero, hermanos. Jesús oró por sí mismo. ¿Qué fue lo que pidió por él mismo? ¿Qué fue lo que pidió por él mismo? Mis hermanos, en primer lugar, oró por fortaleza para enfrentar la cruz. Esa fue la petición que él hizo al Señor por sí mismo. Vean ustedes, ahí está en San Juan 17:1, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Padre, la hora ha llegado. ¿Verdad? O sea, ha llegado el momento que voy a enfrentar, hermanos, la cruz. Ha llegado el momento en que tengo que morir por los pecados de la humanidad, hermanos. Y sin duda, pues en esos momentos estaba pidiéndole a Dios que le diera esa fortaleza para poder enfrentar, hermanos, ese momento tan difícil en su vida. La hora de ir a la cruz
a sufrir la muerte más dolorosa y cruel. La hora de enfrentarse con Satanás, el que tenía el imperio de la muerte, y vencerlo con poder. La hora de cargar los pecados del mundo, es decir, tus pecados, mis pecados. En verdad, el Señor Jesús necesitaba gran fortaleza por las situaciones tan difíciles que se le acercaban. Es muy importante orar por nosotros mismos antes de enfrentar situaciones difíciles. Un examen de la escuela, un examen médico, una corte, una operación quirúrgica, una persona inconversa a la que vamos a evangelizar, una confrontación con un hijo que anda mal, etc. Hay muchas situaciones difíciles, así como Jesús tuvo que enfrentar, hermanos, la cruz. Nosotros a veces tenemos que enfrentar cosas difíciles. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Primero orar, decirle: Señor, dame la sabiduría, Señor, dame la fortaleza para poder enfrentar esta cirugía, para poder enfrentar esta enfermedad, para poder hacer mi examen que voy a hacer en la escuela, ¿verdad? Etcétera. Todas las cosas, hermanos, necesitan de una preparación en oración. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos está poniendo el ejemplo. Jesús pidió que Dios le glorificara. Jesús pidió que Dios le glorificara. Repito. Es decir, que Dios le devolviera su gloria original que dejó al venir al mundo a salvarnos. ¿Se acuerdan que dice la Biblia, hermanos, que Él dejó su gloria, dejó su trono, dejó, hermanos, su grandeza? Dice que no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo, hermano, y se hizo hombre, hermanos, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces Él le pidió al Señor, hermanos, pues que le devolviera la gloria que normalmente había tenido. Ahí en Filipenses 2, del 5 al 8, dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahí, regresando a la oración, en Juan capítulo 17, la segunda parte del versículo 1 dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Qué hermoso, hermanos. Jesús pidió ser glorificado para seguir glorificando a su amado Padre, como lo glorificó realizando y acabando la obra que Dios le había encomendado aquí en la tierra. Vean ustedes, versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él quería ser glorificado así como Él había glorificado a su Padre, acabando la obra que le había dado. También, hermanos, como lo glorificó ganando a sus discípulos para el reino de Dios. Vean ustedes, versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran
y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, hermanos, él quería volver otra vez a ese estado original en que había estado con su Padre Celestial. Qué importante es entender que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, todo lo debemos hacer para dar gloria a nuestro Dios, hermanos. Todo. Jesús, cada cosa que hizo en el mundo fue para glorificar el nombre de Dios. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Cada acto de nuestra vida debe llevar ese propósito maravilloso, como nos lo enseñó nuestro divino Maestro. Hermano, hermana, ¿qué es lo que te motiva a servir dentro de la iglesia? Muchos lo hacen para ser notados y al final felicitados y reconocidos. Pero la única razón válida es hacerlo para dar honra y gloria a nuestro Dios, aunque todos los demás no lo noten. Hermanos, el Señor Jesús quería ser glorificado, hermanos. Quería que su glorificación fuera una pronta realidad, así como había recibido potestad de dar vida eterna, mis hermanos. Vean ustedes, versículo 2 y 3 dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y además, hermanos, el Señor Jesús quería ser glorificado para regresar a su gloria original. En el versículo 5 lo dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, hermanos, básicamente la oración de Jesús era por fortaleza, que Dios lo ayudara a enfrentar el momento en que iba a ir a la cruz, y porque Dios le retornara a su estado de gloria original que había tenido con su Padre, y que así como él lo había estado glorificando en todo lo que hizo, ahora quería que el Padre lo glorificara a él también. Dios ha prometido glorificarnos también a nosotros, hermanos, por lo que debemos estar orando por nuestra propia glorificación. Qué hermoso es saber que un día tendremos cuerpos glorificados, cuerpos que no envejecen, que no se enferman, que no mueren, que vivirán eternamente gozándose en la bendita presencia de nuestro Señor. Eso es la glorificación, hermanos, cuando el Señor va a transformar nuestros cuerpos de esa condición, hermanos, en que estamos, a la condición de la gloria suya, hermanos, y vamos a vivir para siempre con Él. Entonces, aprendemos de Jesús que debemos orar por nuestra vida espiritual, hermanos, orar para enfrentar los problemas, orar para que podamos ser usados por Él en todo lo que hacemos, orar por nuestro futuro, hermanos, cuando hemos de ir a su presencia, que nos encuentre listos para ir con Él. Pero también, mis hermanos, el Señor Jesús, además de orar por sí mismo, hermanos, repito, oró también por sus discípulos. Oró por sus discípulos, mis hermanos. Mira, Él le llamaba a sus discípulos su manada pequeña. Fíjense, así le llamó,
su manada pequeña. Tal vez porque, hermanos, Él nos compara como un rebaño de ovejas, ¿verdad? Entonces, para Él todo el rebaño pues es la manada, ¿no? Pero la manada pequeña pues eran esos 12 que estaban cerca de Él. Hermanos, su preciosa manada pequeña. Ahí en Lucas 12:32, ahí lo dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vean ustedes. Así que así le llamaba a sus discípulos. Y Él oró por sus discípulos. Debemos interceder por nuestros hermanos con los que trabajamos continuamente. ¿Cuál sería nuestra manada pequeña, hermanos, de nosotros? Pues esta. Nuestra iglesia es la manada pequeña nuestra. ¿Verdad? La manada del Señor pues son todos los cristianos del mundo, ¿verdad? Miles y miles. Pero la manada pequeña pues es esta. Y así como Jesús oró por su manada pequeña, por sus discípulos, nosotros debemos orar también por los miembros de nuestra amada iglesia Jehová Sabaoth, que es nuestra familia en la fe. Tristemente, muchas veces, en lugar de orar por ellos, los criticamos. Pero eso, hermanos, no debe ser así. No debe ser así. Cuando nosotros vemos a algún hermano que pues está cometiendo algún error, alguna falla, en lugar de criticarlo, debemos orar por él. Debemos orar, debemos pedirle a Dios que lo fortalezca, ¿verdad? Que, hermanos, salga adelante, como lo hizo Jesús con sus discípulos. Él oró, él tenía mucha amor por ellos y quería especialmente en esta oración intercesora ponerlos en las manos de Dios. Jesús mencionó la obra que hizo en ellos, hermanos. En primer lugar, les manifestó el nombre de Dios. En otras palabras, les enseñó quién era Dios, cómo era Dios y cuál era su bendita voluntad por medio de la palabra de Dios, para que ellos pudieran caminar sabiamente, agradando a su Dios. Ahí lo dice en el versículo 6, vean, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Les enseñó a guardar la palabra de Dios, es decir, a obedecer los preceptos de Dios, a aplicarlos a sus propias vidas y a vivirlos. Lo dice en la segunda parte del versículo 6: tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Es decir, la han aprendido a vivir, la han practicado tu bendita palabra, porque a eso se dedicó el Señor, a enseñarles, hermanos, la voluntad de Dios. Les enseñó que todas las cosas proceden de Dios, pues nada de lo que tenemos tiene otro origen, incluyendo nuestra propia vida. Todo lo que tenemos, hermanos, viene de Dios. Todo, incluyendo nuestra propia vida, nuestra propia existencia, se la debemos a Dios. Vean ustedes, versículo 7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Les dio la palabra de Dios y ellos la recibieron. Versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Es decir, se las anunció, se las predicó y ellos la escucharon. Al estudiarla, conocieron que el Señor Jesús venía de Dios. Por eso dice la última parte del 8: y han conocido verdaderamente que salí de ti. Así que ellos comprendieron la palabra, la entendieron y la asimilaron. Pero lo más importante,
es que la creyeron, hermanos. La creyeron. Versículo 8, la última parte. Y han creído que tú me enviaste. Es decir, se convirtieron, ejercieron fe salvadora, nacieron de nuevo y como consecuencia el mundo los aborreció, hermanos. El mundo los aborreció. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como los discípulos del Señor, mis hermanos, nosotros también somos aborrecidos por nuestra fe. Pero eso nunca nos debe desanimar, sino al contrario, nos debe impulsar a seguir adelante, sabiendo quien nos que quien nos defiende es el Dios Todopoderoso. Pero, hermanos, Jesús rogó por ellos, pero no por todos, sino por los suyos, por esos discípulos que Dios le había dado. Fíjense, versículos 9 y 10 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Le pidió a Dios, repito, que los guardara, mis hermanos. Dice versículo 11 y 15, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y mis hermanos, eso me hizo recordar el versículo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí, hermanos, ahora mismo hay un vallado de ángeles, hermanos. Hay ángeles, muchos ángeles, que están protegiendo este lugar y te están protegiendo a ti y a mí, a cada uno de nosotros, hermanos. Muchos ángeles nos protegen, hermanos. Entonces él decía, guárdalos, Señor, en tu nombre, guárdalos del mal, ¿verdad? Como dice aquí, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el Señor, hermano, nos guarda, nos cuida a todos, hermanos, desde niños, hermanos, desde niños. Dice la palabra de Dios que cada niño tiene su ángel, hermanos, que lo cuida, y nosotros también los tenemos, hermanos. Le pidió al Padre que sus discípulos fueran uno. Repito, pidió que sus discípulos fueran uno, así como él y su Padre en unión con el Espíritu Santo lo son, hermanos. Ellos son uno, y así quería que sus discípulos fueran uno. Dice que sean uno, así como nosotros, que ellos sean uno. Le pidió al Padre que santificara a sus discípulos por cuanto ya no eran del mundo. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, Jesús oró por sí mismo. Y eso nos enseña que debemos orar por nosotros mismos, hermanos, para poder hacer la obra de Dios. Oró por sus discípulos, o sea, su manada pequeña, los que estaban ahí alrededor de él, hermanos. Y nosotros siempre debemos orar por nuestra iglesia, hermanos, por nuestras diaconisas, por nuestro pastor, por las familias, por cada uno de los niños, de los jóvenes, de las mujeres que nos reunimos aquí, hermanos,
debemos orar, pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos fortalezca para hacer su obra, y que todos podamos ser uno, hermanos, que podamos ser uno, ¿verdad? Pero finalmente el Señor Jesús oró también, Pepito, oró por todos nosotros, hermanos. Por ti y por mí también oró en esa oración, hermanos. En su oración intercesora también nos incluyó a ti y a mí, lo que nos enseña que debemos, como Jesús, interceder por las iglesias de nuestra convención, por las iglesias cristianas de nuestro país, por nuestros misioneros y por la obra general de nuestro Dios a nivel mundial. O sea, Él pidió por su manada pequeña, pero luego pidió por todos los creyentes, hermanos, de todo el mundo. Y nosotros también debemos sumarnos a esa oración por la obra general de nuestro Dios a nivel mundial. Jesús oró por los que habríamos de creer en Él por medio del mensaje de sus discípulos. Eso está en el versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos tú y yo, mis hermanos. Por medio de la predicación de los discípulos y por medio de sus escritos, nosotros hemos podido, hermanos, creer en el Señor. Las peticiones del Señor Jesús relacionadas con nosotros fueron las siguientes. Primero, Jesús oró por nuestra unidad, hermanos, por nuestra unidad. El primer propósito es estar perfectamente unidos, y el propósito es que el mundo crea en el Señor. Vean ustedes, que estemos todos unidos, hermano, unidos. Y escogí esta foto porque ahí se ven varios hermanos, ¿verdad? Así, haciéndose uno solo, abrazándose unos a otros, hombres y mujeres que formamos parte del pueblo de Dios, hermanos. Porque, hermanos, si nosotros permanecemos unidos unos con otros, hermanos, practicando un verdadero amor, hermanos, el mundo va a creer. Así lo dice la Biblia. Pero si nosotros, hermanos, nos estamos peleando, nos estamos criticando, nos estamos, hermanos, atacando, el mundo no va a creer. No va a creer. Porque el mundo, hermanos, no nomás quiere un mensaje, quiere ver hechos. Quiere ver hechos. Y cuando nosotros hablamos de amor y practicamos el amor, entonces, hermanos, el mundo cree en Dios. Fíjense, versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El segundo propósito de nuestra unidad es que el mundo conozca que Dios envió a su Hijo. Vean ustedes, versículos 22 y 23 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y el tercer propósito de nuestra perfecta unidad es que todos sepan que Dios nos ama tanto como a su Hijo. Versículo 23: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús oró porque nosotros, su iglesia, vayamos a vivir con Él y porque podamos ser testigos de su gloria. Vean ustedes, hermanos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús oró porque el amor de Dios esté en nosotros. De hecho, la Biblia nos enseña que el amor es la evidencia de conocer a Dios. Dice el versículo 25 y 26, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Mis hermanos, la presencia del Señor Jesucristo en nuestros corazones es lo que hace genuino nuestro amor. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nuestro amor debe ser sin fingimientos. En otras palabras, un amor sin fingimiento es el que se traduce en hechos, por cuanto tu amor no te lleva a hacer algo por los demás. Pues cuando tu amor, no te lleva a hacer algo por los demás, entonces es un amor fingido. Es un amor fingido. Tú le puedes decir a una persona, te amo, te amo, te amo, te amo, pero si no haces algo, si no son hechos, nada más son palabras, entonces es un amor fingido. Dice la Biblia, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estas mismas peticiones son las que necesitamos hacer hoy, hermanos. Pues ahora más que nunca el mundo necesita de un testimonio claro y poderoso por parte del pueblo de Dios, ya que se está hundiendo en las tinieblas de la ignorancia y el pecado que le llevan a la perdición eterna. La oración intercesora de nuestro Salvador resuena hoy ante nuestros oídos, recordándonos con claridad lo que Él espera de nosotros como buenos sacerdotes y sacerdotisas de nuestro Salvador. Intercedamos pues, hermanos, también por la obra del Señor y cumplamos así con la voluntad de nuestro Dios. Entonces vean ustedes, hermanos, fue una oración muy hermosa la que nuestro Salvador hizo en aquella ocasión, hermanos, la oración intercesora por sí mismo, por sus discípulos y por todos y cada uno de nosotros. Oremos de la misma manera. Dios les bendiga.